Liquidación anual, impuesto a las ganancias 2024, como dijimos. Tenemos entonces hasta el 30 de abril para hacer esto, como dice la norma. Así que un tema acá importante, antes de pasar a la siguiente placa, es básicamente todos los años tenemos un procedimiento que lo venimos repitiendo, este tema de hacer esta liquidación en abril. Normalmente nos encontramos con alguna retención, alguna devolución extra que tenemos que hacerle al empleado. En teoría, hasta el año anterior era por, de alguna manera, la influencia de un CILADI que me cargó la persona, alguna deducción, algún otro ingreso, pagos a cuenta, etcétera, que eso me modificaba el impuesto y por ende tenía que, como digo, normalmente devolverle un importe, a veces retenerle. Bien, ahora, en esta oportunidad se agregan dos temas que vamos a ver el día de hoy. Uno que llegó para quedarse, ¿sí? Y el otro que solamente lo vamos a tener este año. Vamos a empezar por este que llegó para quedarse, que tiene que ver con este tema de las deducciones personales y tabla de imposición, que se va a modificar o se modificó en el mes de septiembre. Pero, ¿por qué digo que llegó para quedarse? Porque la ley que salió, la 27743, como vemos ahí, que salió en julio del año pasado, establece este procedimiento de acá en adelante, ¿sí? De hecho, acá en el año 2025 se va a actualizar en el mes de julio y luego en el mes de enero. O sea, todos los enero y todos los julios se va a actualizar esta tabla, con lo cual siempre nos vamos a encontrar con el procedimiento que ahora vamos a ver a partir de ahora. ¿Bien? ¿A qué se refiere esto? Perdón. Vamos a... Perdón. Vamos, la primera estamos arrancando, cuesta arrancar. Decía, ¿qué decía la ley con respecto a esto? En el artículo 74 dice los montos previstos en el artículo 30. Ustedes recuerdan que estos son las deducciones personales y lo que tiene que ver con el artículo 94, que son las tablas de imposición del impuesto, se ajustarán excepcionalmente en el mes de septiembre de 2024. ¿Sí? Este procedimiento que digo que va a ser a partir de ahora en el mes de julio y en el mes de enero, para el 2024, excepcionalmente se hizo en el mes de septiembre. Lógicamente porque habíamos arrancado en julio con esta tabla. Bien, y aparte porque teníamos una inflación por ahí un poquito más grande, entonces estableció este procedimiento excepcional para el mes de septiembre. Pero lo vamos a ver ahora y nos va a servir porque es básicamente el mismo procedimiento que vamos a hacer todos los años, con la diferencia que va a ser el ajuste a partir de julio. Bien, entonces, ¿qué teníamos que hacer en septiembre? Buscar el índice de inflación de los meses junio, julio y agosto y actualizar, vamos a la siguiente placa, para que se vea bien en un caso concreto. Nosotros arrancamos, cuando arrancó la ley 27743, en el mes de julio, ¿sí? Se recuerdan que teníamos el impuesto cedular, vino esta ley, derogó el impuesto cedular, arrancó con este impuesto de cuarta categoría, con las modificaciones que no vamos a ahondar mucho ahora, y estableció esta tabla, ¿sí? En este caso los topes de deducción del artículo 30, mínimo imponible, cónyuge o no convivencial, hijos y deducción especial, estableció estos valores para todo el año en principio, ¿sí? Inclusive desde enero, porque recuerdan que el impuesto a cuarta categoría arrancó desde enero del 2024, aún cuando la ley salió en julio, dijo esto es retroactivo a enero, ahora vamos a ver cómo empalmamos ambos impuestos. Pero bueno, esta era la tabla con la cual arrancamos en julio. ¿Qué pasó? Cuando llegamos al mes de septiembre, si vamos a la siguiente placa ahora, lo que tuvimos que hacer es ver cuál era el índice de junio, julio y agosto, que nos daba un 13,35% aproximadamente, la inflación de esos 3 meses, el IPC, y se lo aplicamos a las cuotitas, digamos, de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero no ajustamos los meses de enero a agosto. Bien, entonces de esa manera, al aplicar este ajuste, fíjense que por ejemplo el mínimo imponible llegamos a, no sé, 3.228.000. Nosotros cuando liquidamos el impuesto de ganancias en diciembre, llegamos con este mínimo imponible, con esta deducción especial, con este cónyuge como deducción para los empleados. No es un buen día, parece. ¿Qué pasa? Vamos a la liquidación anual, vamos a la siguiente placa. Vamos a ver que en esta liquidación anual que estamos haciendo ahora en el mes de abril, o que quizás alguien lo tuvo que hacer antes, durante estos meses de 31 de diciembre hasta acá, lo que tuvimos que usar es esta tabla, inclusive antes de diciembre, ¿sí? Porque podríamos haber hecho una baja y tenemos que haber usado esta tabla. ¿Qué es esta tabla? Básicamente, ese 13,35% de inflación de junio, julio y agosto, el acumulado, aplicado a absolutamente todos los meses. Ustedes saben que cuando se publica dentro de ARCA, dentro de AFIP, estos valores siempre nos dicen mínimo imponible, cónyuge, hijo, deducción especial de enero, el acumulado de febrero, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, aplicamos a la cuotita mensual, ¿sí? Absolutamente todo el índice del 13,35. Entonces fíjense que recién veíamos un 3.200.000, algo así, en el mínimo imponible. Creo que la próxima placa tengo la comparación. Vamos a la siguiente. Ahí está. Fíjense que llegamos a una deducción anual, para tomar como referencia el mínimo imponible, de 3.503.000. Y nosotros en diciembre habíamos tomado 3.228.000. Esto implica que al empleado ahora le voy a poder hacer una deducción mayor, con lo cual va a pagar menos impuestos, por lo menos con la implicancia de este cambio. Bien,
todos los valores, fíjense que cambian. Entonces vamos a hacer una diferencia acá, vamos a la siguiente placa. Fíjense que por el mínimo no imponible tenemos 275.000 pesos, 259 por cónyuge, bueno, deducción especial me da 1.320.000. Si vamos a hacer un ejemplo, vamos a tomar el ejemplo típico que siempre escuchamos en los medios y demás, casado con 2 hijos, ¿sí? Aclaro porque esto no lo aclaro nunca, casado con, bueno, esposa o esposo o unión convivencial, en la medida que el cónyuge o la unión convivencial no tenga otros ingresos, ¿sí? O no llegue a un mínimo no imponible, ¿sí? No, me parece, esto nunca lo aclara, ¿no? Si la persona tiene ingresos mayores a un mínimo, no me lo puedo deducir. Bueno, vamos a suponer que no tiene ingresos el cónyuge y tengo 2 hijos menores de 18 años. Entonces, fíjense que si sumamos eso, si tomamos el mínimo, la diferencia que tengo por mínimo imponible, el cónyuge, la deducción especial y el hijo por 2, en este caso, vamos a tener una diferencia de 2.116.000 pesos, ¿ok? O sea, es la deducción mayor que podría tomar, obviamente es un ejemplo, es un caso puntual, ¿sí? Para esta persona casado con 2 hijos va a tener 2.116.000 pesos más para deducir, con lo cual esto le va a reducir impuesto. Suposición, ¿sí? Un ejemplo. Vamos a suponer que esta persona está en la escala del 35%, fíjense que tendría 740.600 pesos menos de impuesto simplemente por el efecto de este cambio. ¿Ok? Obviamente si la persona está en otra escala, el impacto va a ser menor. Acá no lo puse porque ya era demasiada información. Me estoy olvidando de esta deducción especial, el plus de esta deducción especial, la 12ª parte que tenemos a partir de esta nueva ley del impuesto a la ganancia. Recuerdan que esa deducción especial, estos 15.497.000, a su vez le tengo que agregar, ¿sí?, la 12ª parte de eso, el 8,33%, como una deducción extra, ¿sí? O sea que es más que esto todavía. Bien, vamos a otro caso. Así nos dejamos afuera a los solteros. Acá tenemos un soltero sin hijos, simplemente la persona. En este caso, ¿qué voy a hacer? Me voy a tomar nada más que el mínimo imponible y la deducción especial. ¿Sí? La diferencia de estos dos me da casi 1.600.000 pesos menos de deducción. Eso a una persona que está en el 35% le representaría casi 560.000 pesos menos de impuesto a las ganancias. Vuelvo a repetir, hasta acá solamente por el cambio del tope de las deducciones del artículo 30. Bien, sigamos. Ok. Bueno, esto obviamente va a pasar, como digo, a partir de ahora todas las declaraciones anuales que tengamos que hacer de acá en más por efecto de lo que va a pasar en el mes de julio, ¿ok? O sea, a partir del 2025, cuando cambie en el IPC de julio, voy a tomar el rango enero-junio, el IPC de enero-junio, se lo aplico a julio, pero de ahí en adelante, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no refresco enero-junio hasta la liquidación anual. Con lo cual, en abril, por ejemplo, del año 2026, vamos a tener este mismo efecto, pero ajustando enero-junio. Bien, vamos. Este es el caso de la otra modificación que incluye la ley, que dice que también mismo efecto voy a tener sobre la tabla de imposición del impuesto, ¿sí? Entonces, cuando arrancamos en julio, ¿sí?, nos dijeron, bueno, la tabla de imposición anual, en este caso, del impuesto a las ganancias, es esta. Fíjense que arrancamos, vamos a tomar, por ejemplo, la escala del 35%, arrancamos con 36.450.000 en adelante, ya tenía el 35%. Bien, acá pasó lo mismo. Llegó septiembre, entonces vamos a ir a la siguiente placa, tomamos ese 13,35% de inflación, de IPC, se lo aplicamos solamente a las cuotitas, digamos, de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y nos fuimos, fíjense, a una escala del 35% a partir de los 38.072.000 pesos. Bien, entonces, 38 millones, vayamos recordando. Vamos a la siguiente placa. Sí, bien. Esto es la tabla anual. O sea, si la aplicamos ahora ese 13,35%, perdón, también a los meses de enero a agosto, me quedo con esta tabla de imposición del impuesto de forma anual, que es la que vamos a usar ahora con Marcos y Gustavo. Bien, entonces fíjese que nos fuimos a 41 millones. Contra los 38 millones que teníamos en diciembre, la última liquidación que le hicimos, si es que no lo han tocado todavía. Al empleado le liquidamos con una tabla, supongamos que ese empleado tenía el 35%, arriba de los 38 millones lo grabamos con el 35%. Ahora pasa a ser 41, con lo cual hay gente que se puede caer de escala. Quizás tenía el 35 y pasa al 31, o quizás simplemente pasa a pagar, queda en el 35 pero paga menos impuestos. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí?, siguiendo con este del 35. Vamos a tomar el casado con hijos que recién decía, ¿sí? Habíamos dicho que tenía, por el otro cambio de la deducción del artículo 30, tenía 2.116.000 pesos menos, ¿sí?, digamos, de ganancia neta sujeta a impuesto, porque tenía más deducciones, y se ahorraba 740.000 pesos, o sea, tenía 740.000 pesos menos de impuesto. Ahora, vamos a hacer
La cuenta acá, tenemos una ganancia neta sujeto de impuesto a diciembre de 45 millones. Es un ejemplo, ¿ok? Entonces, si esta persona pagó un impuesto de 11.620.000, ¿sí? Esos 45 millones, hacemos la cuentita, me daba un impuesto de 11.620.000. Bueno, esta persona ahora, con el cambio que vimos recién del artículo 30, esos 45 millones, le restamos los 2.116.000, pasa a tener una ganancia neta sujeto de impuesto menor, o sea, de 42.883.000. Y el impuesto, ¿sí?, con este cambio además que tiene la escala, pasa a ser 10.527.000. Entonces, no solamente tiene los 740.000 menos de impuestos, en total le da casi 1.100.000 pesos menos de impuesto. O sea, fíjense que, obviamente, hicimos un ejemplo acá con un caso de que está en la escala del 35, obviamente aquellos que están en escalas menores es menor el impacto, ¿sí? Pero es para que tengan una idea del impacto que puede tener este cambio cuando usamos las tablas de imposición anual. Bien, ¿qué nos va a pasar? Vuelvo a repetir, soy insistente, nos va a pasar el resto de los años. Obviamente por ahí no con tanta incidencia, si Dios quiere, si sigue bajando la inflación, quizás no tengamos un impacto tan grande, pero ya de por sí yo calculo que ahora en julio, cuando se establezca el índice de inflación, vamos a estar cercano al 15%, con lo cual seguramente en abril de 2026 tengamos que aplicar en enero-junio también ese 15%. Vamos con la próxima. Otro tema que tenemos acá, que como decía al principio, tenemos el cambio que mostraste recién, que lo vamos a seguir teniendo el impuesto a la ganancia los próximos años. Esto lo vamos a tener solamente en esta liquidación anual del 2024 que estamos haciendo ahora, que fue la transición del impuesto cedular, que fue hasta junio del 2024, y cómo lo empalmamos con el impuesto a la cuarta categoría nuevo que estableció esta ley a partir entonces de julio, que en realidad es a partir de enero, ¿sí?, porque fue retroactivo. Y lo que tuvimos que hacer, lo que seguimos teniendo que hacer ahora con esta anual, es cómo hacemos esa transición, digamos, ese empalme de un impuesto con otro, con lo que estableció la ley. Y justamente lo que decía la ley básicamente es que lo que tenía que hacer es aplicar, digamos, una cuenta. Vamos a la siguiente placa directamente y lo muestro con un número, ¿sí?, donde básicamente lo que tenía que decir es, bueno, vos calculale, esto imagínense que estamos parados ya por julio, nos decían calculale cuánto hubiese sido el impuesto con cuarta categoría de enero a junio. Vamos a suponer en este caso me da 900.000, ¿sí?, sacando las exenciones que sacaron, con las tablas nuevas, con el artículo 30 nueva, etcétera, me da 900.000. ¿Cuánto les había retenido por cedular? En este caso 600. Ok, tendrías que retenerle 300.000. Entonces dice la ley, no, como llegamos tarde, como recién hicimos este cambio en julio, pero es retroactivo enero, no le cobremos los 300.000, ponele estos 300.000 con una deducción que llamamos deducción especial o deducción por no retroactividad, de forma tal que a esta persona, por ese periodo de enero-junio, no le cobremos ese impuesto porque nos atrasamos, porque en definitiva fue por eso, ¿bien? Y aparte por el impacto que iba a tener en la población. Entonces, esta deducción especial, lo que nos decía la norma es que no se le grababa ahí y no se podía tocar más hasta la liquidación anual. En el caso que en la liquidación anual cambiase algún parámetro, cambiase alguna condición por la cual el impuesto de cuarta categoría cambie de 900.000, lo tenía que hacer. Entonces vamos a la siguiente placa. ¿Por qué cambiaría? Por lo que les acabo de mencionar recién. Ahora estoy calculando en este periodo de enero-junio con deducciones del artículo 30 que se incrementaron considerablemente y con una nueva tabla del impuesto a las ganancias para ese periodo de enero-junio. Entonces, ejemplo, vamos a suponer que nos da un impuesto de 800.000 ahora, bajó de 900, cuarta categoría, por la incidencia que vimos, baja a 800.000. Los 600 siguen estando fijos porque era lo que le había cobrado por el celular, con lo cual acá me baja y me hace una deducción especial ahora de 200. Esto lo vamos a ver con ejemplos prácticos ahora, después con Marcos y Gustavo. Bien, otro tema importante acá es la otra cara de la moneda, digamos. ¿Qué pasa si yo había pagado más impuesto con cedular de lo que me daba cuarta en junio? ¿Sí? Había pagado más, entonces normalmente ¿qué tendríamos que haber hecho? Haberle devuelto plata a esa persona, haber hecho una devolución de impuestos. Lo que me decía la norma, salió en esta resolución 5531, no le devuelvas, usá ese saldo a favor si le queda en las próximas liquidaciones donde le dé impuesto a pagar. Bueno, este cálculo, ¿sí?, ya sea que me dé deducción por no retroactividad o me haya dado este saldo a favor que les menciono, lo teníamos que hacer de vuelta en la liquidación anual a ver si cambiaba la variable de cuarta categoría, que seguro cambia, y me cambia este valor. Lo vamos a ver con números. Bien, vamos a unas placas que armé, espero que lo vean. Primero esperemos que lo vea yo, pero bueno, esperemos que ustedes lo vean. Rápidamente, esto era una persona que le veníamos liquidando, fíjense, de enero a junio del 2024, le veníamos liquidando impuesto cedular. Rápidamente
repaso de las columnas, remuneración computable, retenciones no tenía. Recuerden que el celular no tenía retención, no podía tomar las retenciones, se calculaba sobre impuesto bruto, sobre suelo bruto. En este caso, para hacer un ejemplo más sencillo, no le puse deducciones, ¿sí? De todas maneras, recuerden que el celular no tenía muchas deducciones, solamente me había quedado doméstica y SGR. Bueno, tenía una ganancia en X, teníamos una deducción del artículo 30 que recuerdan que el celular no tenía todo el tema de hijos, cónyuge, mínimo no imponible, solamente tenía un porte fijo que eran atados a los salarios mínimos vitales y móviles. Bien, bueno, llegamos a una ganancia en el impuesto. El impuesto determinado de esta persona a junio con el celular fue de 1.334.360. Bien, ¿qué nos dijo la ley cuando salió? Bueno, vamos a la siguiente placa. Hace una liquidación para ver cuánto le hubiese dado con cuarta categoría a esta persona de enero a junio. Y fíjense que me da 1.139.000. Ahí vuelven, fíjense las retenciones, ¿sí? En el caso de remuneración computable, en este caso tiene una pequeña variación. ¿Por qué varió? Porque había algunos conceptos que estaban exentos que ahora dejaron de estarlo, ¿sí? En algunos casos una implicancia fue mucho mayor. En este caso creo que son 30.000 pesos de diferencia nada más, ¿no? Bien. Tomo las retenciones, con lo cual parto de una ganancia neta menor, ¿sí? Porque le puedo descontar las retenciones. Tengo deducciones del artículo 30, ¿sí? De 9.711.000. Bueno, la cuestión es que llega una ganancia de impuesto de 6.800.000, un impuesto de 1.139.000. ¿Qué tendría que hacer en este caso? Como dijimos, devolverle plata, ¿sí? Devolverle 195.000, uno para atrás por ahora. Ahí va. Le tenemos que devolver 195.000 pesos, ¿sí? Porque le había retenido de más. Ahí es donde me dice la ley, no lo retenga, déjalo grabado ahí y usalo recién cuando le tengas que cobrar impuesto. Ahora sí, vamos a julio. En julio, ¿qué pasó en este caso? Me da un impuesto, ya estamos en cuarta acá, ¿sí? Me da un impuesto de 1.572.000. Yo le había retenido 1.139.000, ¿sí? Le tendría que retener 432.000, pero ahí es donde uso el saldo que habíamos grabado en esta liquidación de empalme, sí, que mencionaba recién. Entonces, le descuento los 195 y a esta persona en julio solamente le retuve 237.000 pesos. Bueno, luego de eso seguimos, ¿sí? Los siguientes meses le fui liquidando. En este caso ya consumí el saldo en julio. Hay muchos casos, seguramente ustedes tendrán, donde la persona por ahí ese saldo que le grabé en esa liquidación especial, por ahí lo terminé usando en varios meses porque era un saldo grande. ¿Ok? Bueno, así llegamos, si se fijan, al mes de diciembre, donde el impuesto determinado de esta persona es 3.848.000, ¿sí? Y si se fijan, una cuenta básica que siempre tenemos que hacer es, el impuesto determinado me coincide con la suma de las retenciones y devoluciones que le hice en el año a la persona, con lo cual acá estamos perfecto. El impuesto que me dio es lo mismo que le retuve. Bien, ahora llegamos a abril y tenemos que hacer la liquidación anual, aplicando las deducciones del artículo 30, modificando también de enero a agosto y modificando las tablas de imposición del impuesto también de enero a agosto, ¿sí? La tabla que publica FIP como anual, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a cambiar acá? Fíjense, la remuneración computable va a quedar igual, retención es igual, ganancia neta está igual, pero fíjense el artículo 30 que tenemos una incorporación ahí de casi 2 millones. De 20 millones pasé a 22 millones, ¿sí? Con lo cual la ganancia neta sujeta a impuesto baja considerablemente y el impuesto, ¿sí? Me baja de 3.800.000 a 3.246.000. Con lo cual le voy a devolver, última columna, 600.000 pesos. Bien, ahora, ¿qué hizo el sistema acá internamente? ¿Sí? Tuvo que ir, como dijimos antes, a recalcular, ¿sí? La de junio, porque en junio me calculó un cuarta categoría nuevo. Entonces, les muestro acá qué hizo internamente el sistema. Vamos a la siguiente placa. Fíjense que como que tachó la que habíamos hecho antes, vuelve a calcular el impuesto de lo que hubiese sido enero-junio, y fíjense que me pasa de 1.139.000 a casi 805.000 pesos. Con lo cual, el saldo a favor no era 195, sino que eran 529. ¿Ok? O sea, por eso me muestra, si ustedes se fijan dentro del sistema, nos va a mostrar el marco después, van a ver 334 en este ejemplo, sí, que sería el diferencial. ¿Ok? Ahora, una de las preguntas que estamos teniendo permanentemente es, ¿y este saldo dónde está? Bueno, ya está incorporado en el impuesto, porque ya me bajó el impuesto determinado. Con lo cual, hagamos la cuenta de vuelta, la misma cuenta que les decía recién de comprobación. ¿Cuánto me da el impuesto en abril? 3.246.000. Si le restamos, le devolvemos los 600.000 a la persona, ¿cuánto le retuvimos en total en el año? 3.246.000. ¿Sí? El Collana, como dice Marcos. Bien, este caso, si vamos a la siguiente placa, así lo veríamos representado en un 1.359. Simplemente es el impuesto determinado, cuánto le retuve, ¿sí? Coincide 3.246.000, acá cerró el 1.359. Paso rápidamente al otro
ejemplo, que sería el otro caso, ¿sí? La persona donde, bueno, no voy a repetir todo, pero fíjense en la línea que tenemos en junio, que está pintada de celeste en la mitad de tabla, digamos, es donde dice esta liquidación de empalme allá por junio. Fíjense que esta persona le dio cuarta categoría 157.000 pesos. Fíjense que no le habíamos calculado, o sea, esta persona no venía pagando impuestos a las ganancias con el impuesto cedular. Con lo cual, ¿qué me dice la norma? Bueno, tendrías que retenerle 157, pero por lo que dice justamente la ley, dice, bueno, estos 157.000 grabáselo como una deducción especial. En este caso la llamamos deducción de no retroactividad. De forma tal que, como se fija en la última columna, ¿sí?, no le retuvimos impuesto. Es una deducción que se le agravó, ¿sí?, para no cobrarle impuesto por ese periodo, que era lo que le había pasado a esa persona. Bien. Ok, acá pasa lo mismo. Seguimos, fíjense que eso se arrastra todos los meses porque la ley me decía que esa deducción no la teníamos que tocar hasta llegar a la declaración, perdón, hasta la liquidación anual, y en todo caso, si cambiaba la cuarta categoría, ahí lo cambiaba. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Que a todos les va a suceder por lo que vimos, ¿no? Porque la deducción del artículo 30 le afecta a todos y las tablas le afectan a todos. Entonces, yo hice el cálculo internamente en el sistema, hicimos el cálculo. Obviamente el impuesto a la cuarta categoría le bajó a esta persona de 157 a 25.000 pesos, con lo cual, por eso vemos en la última línea que la deducción por no retroactividad ahora es de 25.000. A efectos de plata para esta persona se netea, porque en realidad yo bajé el impuesto y también bajé la deducción por no retroactividad. La implicancia que tenemos de esta devolución es por el efecto, por otros efectos y no por este, ¿sí? Pero entonces, fíjense que a diferencia de lo que veníamos diciendo, el impuesto determinado tiene que ser igual a la suma de lo liquidado. Bueno, en estos casos no. Fíjense que tengo 627.000 pesos de impuesto determinado contra 601 que le retuvo al empleado durante todo el año. Bueno, la diferencia está en esta deducción que me permite Arca colocar de 25.000 pesos. Entonces, ¿cómo me quedaría en mi 359? Vamos a la siguiente placa. Yo voy a publicar 600 para este empleado, 627.000 pesos para este empleado, ¿sí? 601 que le retuve, 25.000 pesos, fíjense que dice periodo 24, diferencia, artículo de deducción especial, 25.576, con lo cual saldo para pagar 0. Bien, estas son las dos situaciones por ahí más tradicionales. Les muestro otro tema interesante, que es qué pasa a aquellas personas que tengan que cargar ganancias a personas humanas, ¿sí? Esto que tenemos que hacer hasta el 30 de junio, obviamente no todos. Esto es, acá una aclaración, este es el aplicativo de régimen general, ¿sí? Y fíjense cómo aparece. Le aparece ahí, impuesto determinado, 627, y me abre un campo, ¿sí?, para que yo coloque manualmente ahí deducción especial del artículo 8 del decreto 652, que por eso lo expusimos de esa manera, y nos pide, Arca lo pide así, en el 1359. Para esto me sirve ese dato. Una cosa que quiero aclarar, porque por si alguno lo busca, en principio, cuando hagan régimen general, uno ni bien entra, no ve el campo. No sé, la verdad que no sé decirle cuándo, pero en algún momento aparece cuando empiezo a cargar y empiezo a cargar datos. En el otro, ustedes saben que cuando entro a liquidar ganancias personas humanas, yo puedo entrar y decir, voy por el régimen simplificado, según quien sea, o voy por el régimen general. Esto es el régimen general. Si voy por el régimen simplificado, este campo no está, ¿sí? O por lo menos yo no lo encontré en ningún lado. Yo creo que la explicación es que ustedes se acordarán que antes estábamos obligados a presentar ganancias a personas humanas, aquello que llevábamos a un ingreso bruto determinado durante el año. A partir de ese importe teníamos que obligadamente hacer la declaración informativa de impuesto a la ganancia, que la informativa es justamente la simplificada. Ahora, por ahí mencionamos la resolución 5531, que es la que estableció este procedimiento de empalme de impuestos. Esa resolución, si se acuerdan, también estableció que a partir del año 2023 inclusive ya no es obligatorio para aquellos que superan ese monto presentar la declaración jurada informativa de impuesto a las ganancias. Ya no es obligatorio. O sea, ¿a quiénes quedaría hacer esta presentación? Aquellos que le dé un saldo a pagar del impuesto, ¿sí? Por X motivo le quede un saldo a pagar o un saldo a solicitar a FIP, solamente ellos deberían hacerlo. Ahora, si tenés esta situación, tenés que registrarte en el impuesto y ya irías por el régimen general. Esta es por lo menos la explicación de por qué creo que no lo han puesto ahí, porque ya que nadie lo haría, ¿sí? Un tema acá es porque alguien, ese importe que dije recién, que en el año 2023 creo que estaba cercano a los 16 millones, ¿sí? Después de los 16 millones, solamente ahora quedó la obligación de presentar bienes personales, ¿bien? Que en este caso, ahora
sería más o menos 30, creo que 35 millones de pesos, algo así, estarías obligado a bienes personales. Hay que tener en cuenta que eso se ajustaba antiguamente por RIPTE, pero ahora con la ley justamente esta que modifica el artículo 30 del impuesto a las ganancias, en teoría se debería actualizar por IPC, con lo cual eso me da 35, 36 millones, no me acuerdo exactamente, ¿sí?